Rol de la insulinoterapia en diabetes tipo 2. Es importante detallar en qué momentos de la evolución de la enfermedad en el paciente con diabetes tipo 2 vamos a requerir la utilización de insulina. Nosotros sabemos que la glucemia va a aumentar, tanto la glucemia prandial como la glucemia postprandial. Al mismo tiempo vamos a tener lo que se llama resistencia a la insulina, donde hay un incremento de la liberación de insulina, seguido por una disminución de la secreción de insulina o insulinopenia. En el periodo previo vamos a tener lo que se denomina tolerancia a la glucosa alterada, para después ya tener el diagnóstico de diabetes en la situación de insulinopenia. Es importante destacar que para el momento de aparición de la diabetes se ha perdido casi un 80% de la funcionalidad de la célula beta, acompañado de lo que se denomina el defecto incretínico. Bueno, las características de la secreción pancreática de insulina en una persona no diabética se divide en dos partes. Una secreción basal que mantiene constante los niveles de glucosa plasmática entre las comidas, suprimiendo la glucemia interprandial y la glucemia nocturna, esta producción hepática de glucosa que sabemos que es nocturna. Provee esta secreción basal un 50% de las necesidades diarias de insulina y va a tener un patrón de secreción muy predecible en sujetos no diabéticos. En cuanto a la secreción prandial, es aquella que se segrega durante las comidas, va a tener una primera fase con respuesta dentro de los 5 minutos a la ingesta de alimento y una segunda fase menos aguda que se extiende hasta 2 y 3 horas. Lo que nosotros vamos a tratar de imitar cuando insulinizamos un paciente es el patrón normal de secreción de insulina, con lo cual le vamos a indicar una insulina basal más los bolos preprandiales, o sea, antes de las comidas, para que pueda metabolizar esa comida. ¿Cuándo vamos a insulinizar a un paciente con diabetes tipo 2? Cuando 2 o más antidiabéticos orales no puedan mantener una glucemia normal, o sea que no logremos los objetivos glucémicos. Cuando tenemos un paciente con pérdida de peso y síntomas cardinales, ¿esto qué quiere decir? Poliuria, polidipsia y polifagia. Un paciente que esté con insuficiencia renal o hepática, tratamientos con corticoides o situaciones especiales como por ejemplo una internación, una situación de cirugía o en el embarazo en aquellas pacientes con diabetes gestacional. ¿Vamos a dar la insulina sola o podemos agregarle a antidiabéticos orales? En realidad lo que vamos a hacer en general va a ser un tratamiento combinado con una dosis de insulina basal nocturna más los antidiabéticos orales durante el día, mientras que estos tengan un efecto favorable. En algún momento de la evolución de la enfermedad puede ser que solamente el paciente requiera insulina. Todas las insulinas están aprobadas para utilizarse con antidiabéticos orales. En el caso de la metformina no habría ninguna contraindicación para asociarla a insulina, excepto que el paciente tenga alguna contraindicación para el uso de metformina, como puede ser una insuficiencia renal. En cuanto a la sulfonilurea, se pueden usar junto con insulina o también se puede disminuir la dosis o suspenderla en algunos casos. Hay preocupación acerca de la asociación entre insulina y tiazolidindionas, básicamente porque ambas retienen líquido y pueden provocar edema, y esto puede llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca que obviamente es algo que tenemos que evaluar y evitar. Hay muchas ventajas cuando asociamos insulinas con incretinas o con inhibidores de SGLT2, básicamente porque ambas drogas, tanto las incretinas como los inhibidores de SGLT2, van a tener un impacto positivo en el peso, o sea, van a provocar descenso de peso, y esto va a contrarrestar el mínimo aumento que provoca la insulina. Entonces, si vemos cuáles son los diferentes tipos de insulina de acuerdo al tiempo de acción, vamos a tener a los análogos rápidos, como puede ser Lispro, Aspártica, Glulicina y Lispro U200, que es igual que Lispro pero más concentrada, una concentración al doble. También tenemos insulina corriente o regular, y dentro de las basales vamos a tener la insulina intermedia, que va a ser NPH, los análogos premezclados, donde vamos a tener una mezcla, como su nombre lo indica, entre una insulina rápida y una insulina lenta, los análogos lentos como Detemir, Glargina y su biosimilar, y los de acción más prolongada, como puede ser el de Gludec o Glargina U300.
¿Qué estrategia vamos a utilizar para insulinizar un paciente con diabetes tipo 2? Como siempre, vamos a comenzar con cambios de hábito de vida más antidiabéticos orales. A esto vamos a agregar una insulina basal, como mencioné anteriormente, a los antidiabéticos orales, y seguramente esta insulina basal la vamos a colocar por la noche a última hora, lo que nosotros denominamos bedtime. Esto nos va a llevar entonces a una inyección por día y esta complejidad del régimen es baja. Cuando este régimen no tiene el efecto deseado, no llegamos a los objetivos, vamos a poder implementar dos tipos de cambios. Vamos a utilizar insulina basal más un análogo de acción rápida antes de la comida principal, una de las comidas principales, o vamos a implementar insulinas premezclas 2 veces al día. Por nuestro tipo de alimentación es importante colocar las premezclas antes del almuerzo y antes de la cena, porque antes del desayuno, como se coloca en otros países, no sería lo indicado porque puede provocar hipoglucemias, dado que nuestro desayuno en general es muy rápido, muy poca ingesta de alimentos. Entonces, en esta situación tendríamos 2 inyecciones y la complejidad sería moderada. Cuando este régimen de insulinización no nos hace lograr el objetivo glucémico en el paciente, vamos a pasar a una situación más compleja, como es la insulina basal, más 2 o más bolos precomida para lograr el objetivo glucémico. Este tratamiento, si bien es más flexible y nos permite adecuarnos a la ingesta del paciente, por supuesto es más complejo, va a llevar 3 o más inyecciones y la complejidad es alta. ¿Por qué decimos que vamos a insulinizar a la noche, insulina nocturna? En realidad, porque sabemos que la producción hepática de glucosa se da a la noche y de esta manera podríamos inhibir esta producción. Esto va a mejorar el fenómeno de glucotoxicidad, permitiendo la secreción de insulina endógena. ¿Cuáles serían las ventajas del régimen de insulina basal una vez por día? Bueno, básicamente que requiere una sola inyección por día, que puede ayudar a superar esta resistencia a comenzar con insulina, o sea, puede ser el comienzo de una insulinización que siempre, como sabemos, es resistida por el paciente. Este régimen es particularmente útil cuando la glucemia del paciente es más elevada durante la noche y durante la mañana, porque de alguna manera vamos a frenar, como mencionamos anteriormente, el output hepático de glucosa. Es útil también para aquellos pacientes que necesitan que otra persona les coloque la insulina, les administre la inyección de insulina, entonces que sea una vez por día es muy práctico y se asocia, por supuesto, a menos efectos secundarios. La limitación que tiene es que no va a cubrir probablemente las excursiones postprandiales después de las comidas. Entonces, muchas veces cuando esto sucede tenemos que hacer una insulinización más intensificada en este paciente. ¿Cuáles serían las estrategias del tratamiento con insulinas? La insulina basal va a estar más dirigida a la glucemia plasmática en ayunas. El beneficio es que es 1 o 2 inyecciones por día y las desventajas es que tal vez el paciente necesita una insulina prandial, o sea, antes de comer, para poder alcanzar las metas de hemoglobina A1C. En cuanto a la insulina prandial, o sea, con las comidas, es aquella que va más dirigida a la glucemia postprandial. El beneficio es que es más fisiológica, pero la desventaja es que requiere más inyecciones y en algunos casos también requiere una insulinización basal para manejar la glucemia plasmática en ayunas. Las insulinas premezclas van tanto dirigidas para la glucemia plasmática en ayunas como la glucemia postprandial. El beneficio es que son menos inyecciones, es un tratamiento mucho más simple para el paciente, pero como desventaja es que es una dosis fija y que no nos podemos adaptar a la ingesta que está haciendo el paciente los diferentes días, que por supuesto no todos los pacientes comen exactamente lo mismo todos los días. Veamos entonces las insulinas de acción prolongada. Tenemos acá la insulina NPH, como mencionamos, de acción intermedia, los análogos premezcla y los análogos lentos como Levemir, Glargina y su biosimilar, y también Degludec y Glargina U300. Estas serían las insulinas basales. En cuanto a las premezclas, tenemos tanto la insulina Lispro Mix 25, Mix 50 o las Párticas 70-30. Estas son las formulaciones
que tenemos ya fijas. De esta manera vamos a colocar, como les había mencionado anteriormente, en nuestro país insulina premezcla antes del almuerzo y antes de la cena. Las ventajas son que es conveniente, que es fácil, que proporciona tanto un control preprandial como postprandial, y la desventaja o limitaciones es que son las dosis fijas y que no se adaptan exactamente a la ingesta del paciente cada día, que puede ser diferente. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a los objetivos de tratamiento? Vamos a tener distintas sociedades científicas que nos van a dar distintos valores de tanto de hemoglobina A1C como de glucemia en ayunas y glucemia postprandial, que van a ser objetivos en el tratamiento. Pero todos los pacientes tienen que cumplir estos objetivos. En realidad, nosotros dijimos anteriormente que este es un tratamiento a medida, es un tratamiento para cada paciente, mirando al paciente y mirando qué complicaciones tiene. Por eso tenemos las guías de ADA y de la Europea de Diabetes del año 2017, pero que ya las tenemos desde el 2012, donde se mira básicamente al paciente, cuál es el riesgo de hipoglucemia, la duración de la enfermedad, qué expectativa de vida tiene ese paciente, qué comorbilidades, complicaciones. Entonces vamos a adecuar el tratamiento de acuerdo a cada paciente que estemos tratando con insulina. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento con insulina? Tenemos dos alternativas. Una es comenzar con 10 unidades que vamos a ir aumentando de acuerdo a las necesidades de cada paciente, o también lo podemos hacer de acuerdo a kilo de peso de cada paciente en particular. En realidad vamos a comenzar, como dijimos anteriormente, con una dosis de insulina nocturna. Si nos preocupa mucho la hipoglucemia nocturna, podemos también comenzar a la mañana, pero siempre va a ser recomendable la dosis nocturna. Esto nos va a cubrir en general las 24 horas. Vamos a realizar monitoreo de glucemia plasmática en ayunas para ajustar la dosis de insulina que hemos comenzado. Vamos a aumentar 2 unidades cada 3 días hasta lograr que la glucemia en ayunas se encuentre entre valores de 70 a 130. Si vemos que esto provoca hipoglucemias en el paciente, es decir, una glucemia menor de 70, vamos a reducir la dosis 4 unidades o un 10%, y si no, lo que vamos a hacer es ir aumentando la dosis paulatinamente. A los 3 meses vamos a solicitar una nueva hemoglobina A1C, y si este tratamiento nos ha dado resultado y hemos logrado el objetivo glucémico, vamos a continuar con el mismo tratamiento y la misma dosis, y si no, vamos a tener que implementar probablemente un tratamiento más complejo o continuar aumentando la dosis de la insulinización basal. Entonces, vamos a dar una dosis de insulina, vamos a armar un esquema de insulinización que puede ser tanto con antidiabéticos orales o con insulinas rápidas, y vamos a monitorear al paciente. Esto quiere decir que cada paciente que insulinicemos va a tener que saber controlar su glucemia para así poder tomar la decisión de aumentar o disminuir la dosis de acuerdo a su glucemia en ayunas. ¿Cómo vamos a ajustar la dosis? Bueno, como mencionábamos, habíamos comenzado con 10 unidades de insulina una vez al día en la cena o en el momento de acostarse, y en este caso podremos haber continuado con antidiabéticos orales. Lo que vamos a hacer es medir la glucemia de la mañana. Si este paciente tiene hipoglucemias, vamos a disminuir 4 o 2 unidades de acuerdo a los niveles de glucemia con que se encuentre durante la mañana, o vamos a aumentar de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a una tabla que le vamos a dar al paciente para que pueda aumentar las unidades de insulina que sean necesarias para lograr el objetivo glucémico, que, como habíamos mencionado, era entre 70 y 130 por la mañana. Entonces acá volvemos a ver que el objetivo de glucemia en ayunas es menor de 130, y la idea es poder aumentar esta dosis de insulina hasta lograr este objetivo. Entonces, con cualquiera de las insulinas basales con que hayamos comenzado el tratamiento, lo que vamos a intentar lograr es el objetivo de glucemia en ayunas, como mencionamos, entre 70 y 130, y lograr una hemoglobina
menor de 7 en general para de alguna manera generalizar el tratamiento. Pero como dijimos, esto va a ser de acuerdo a cada paciente, a cada situación diferente que tenga cada paciente. Entonces, si tenemos que implementar un nuevo tratamiento o de alguna manera complejizar el tratamiento anterior con una sola dosis de insulina basal, tenemos varias alternativas. Una sería agregar una dosis de insulina rápida antes de la comida principal, que esto se llamaría basal bolo, o cambiar a un régimen con insulina premezcla, que como mencionamos también se daría una dosis antes del almuerzo y antes de la cena, o agregar una segunda inyección de insulina basal y el paciente va a poder estar durante el día también con los antidiabéticos orales. ¿Cómo vamos a educar al paciente? Acá es fundamental nuestro rol para educarlo, o por supuesto mucho mejor sería el rol de una educadora en diabetes, que no todos los servicios cuentan con esta ventaja, pero sería lo indicado que se cuente con este rol del educador en diabetes. Vamos a indicar un plan de alimentación, vamos a enseñar el monitoreo glucémico, vamos a enseñar también los mecanismos de administración de insulina, con lapiceras, por supuesto, que son las nuevas formas de inyectar insulina más fáciles, como mencionamos, pero también el paciente debe saber inyectarse con una jeringa, porque en algún momento esta lapicera se rompe o no funciona y debe saber poder inyectarse con una jeringa. Los casos de bomba superan esta charla, así que no vamos a detallar lo que sería la indicación de una bomba de infusión continua. Es importante también recalcar y que el paciente conozca cuáles son los sitios de inyección, cómo debe rotar estos sitios de inyección y el reconocimiento de las hipoglucemias, no solamente por parte del paciente, sino por parte de sus familiares y de los convivientes. Sabemos que un control estricto de la glucemia puede reducir las complicaciones crónicas de la enfermedad. Esto quiere decir bajar 1% la hemoglobina glicosilada, y estos son datos del UCA-PDS, logra disminuir las complicaciones por muerte cardiovascular, complicaciones microvasculares, eventos cardíacos, enfermedad vascular periférica y accidente cerebrovascular. O sea que sabemos que tenemos que llevar al paciente al buen control glucémico para poder evitar estas situaciones. Y entonces, para darles los tips para mejorar lo que sería la calidad de vida de este paciente con diabetes, tenemos que plantear objetivos metabólicos adecuados para cada paciente, elegir los fármacos en forma individualizada, utilizar racionalmente y en forma flexible el automonitoreo, considerar las ventajas terapéuticas y la flexibilidad de horarios, reforzar todos los conceptos que tengan que ver con educación terapéutica, detectar tempranamente la presencia de depresión, porque un paciente con esta patología difícilmente pueda cumplir todo lo que le estamos indicando, tratar todas las comorbilidades en forma paralela, y esto quiere decir tratar la dislipidemia y tratar la hipertensión arterial, evitar las hipoglucemias en los pacientes, porque esto lleva a una menor adherencia al tratamiento que estamos implementando, y reducir al mínimo el número de comprimidos que le estamos indicando al paciente, porque esto también puede mejorar mucho la compliance, la adherencia del paciente al tratamiento, cuanto menos cantidad de fármacos le estamos administrando. Indicar, por supuesto, los esquemas de insulinización más simples y menos complejos posibles en la medida que esto lleve al paciente a un buen control de su glucemia. Entonces, nos tiene que quedar muy claro que lo ideal es llevar al paciente al objetivo con la menor cantidad de riesgos posibles, y sobre todo cuando estamos insulinizando es minimizar la hipoglucemia en los pacientes con diabetes.